El pueblo Mixac es un pueblo milenario que se encuentra ubicado en el resguardo de Guambía, municipio de Silvia. Por estrechez territorial, pues algunos Mixac han tenido que desplazarse hacia otros departamentos a nivel nacional. Pues políticamente está conformado por 17 autoridades tradicionales y 2 asentamientos. Por tradición oral y cosmovisión Mixac, pues antes nos fuimos denominados Guambias Mixac y nos caracterizamos por conservar un idioma. El Namuiwam como elemento vital es utilizado por nuestros mayores desde mucho antes en el proceso educativo, fundamentados en la oralidad, transmitiendo los conocimientos y saberes a nuestros hijos de una forma integral para del ser Mixac. Este proceso del Namuiwam, ¿cómo era el Namuiwam antes? Pues era un elemento fundamental para la pedagogía propia, que se desarrollaba en todos los aspectos, en el territorio, en la autonomía, en los usos y costumbres. En el territorio porque pues es el espacio donde se enrolla y desenrolla la memoria Mixac. En las costumbres, porque es el espacio armónico entre el hombre y la naturaleza. Aquí aparecen unas formas de vida y de vivencias materializados en la danza, en la música, en nuestro vestido y las creencias. En la autonomía es la capacidad de racionar e interpretar la realidad y decidir frente a ella, conocerse a sí mismo y a los demás, tomando actitudes que permitan desarrollarse como persona. Todo este proceso, pues ya sabemos que con la conquista, el sistema educativo pues fue homogenizante, evangelizadora. Entonces el proceso natural que teníamos, pues eso ha ido perdiendo. Pero a pesar de todo, pues nosotros conservamos y somos Mixac bilingües. Teniendo en cuenta que el sistema educativo no estaba aportando para nada, pues en los años 80 nuestros mayores realizaron una evaluación, teniendo en cuenta que las tierras estaban en manos de los terratenientes. Entonces pensaron reorientar nuevamente la vida Mixac, y con este lema: recuperar la tierra para recuperarlo todo. Fue aquí donde pues los mayores junto con el magisterio reunidos, entonces buscaron estrategias para mirar pues, cómo reorientar nuestras vidas. Entonces fue en el año 85 con la gobernación de Teita Lorenzo Muelas que se organizó el primer planeamiento educativo, y en ese mismo año se formularon el primer plan educativo con el objetivo de unificar un proceso educativo, también con reconstruir la educación propia y que sea una educación integral para la vida. En este proceso buscaron estrategias como implementar cátedra de Namric en todos los espacios escolares y que los maestros fueran bilingües, y que sea a partir del conocimiento propio, con materiales didácticos propios. En este proceso también se organizó la profesionalización. En esta profesionalización pues participaron maestros nazas, maestros Mixac, lo cual pues algunos docentes hicieron que estos docentes se concientizaran y dejaran de lado un poco lo de la educación tradicional,
ahí comenzaron a elaborar algunos materiales didácticos propios. También en este año fue muy importante porque ya se comenzaron a organizarse, a realizarse un plan educativo en conjunto. Anteriormente realizaban, cada escuelita era aparte, cada escuelita realizaba su plan de estudios, pero con este proceso entonces ya se unificó el plan educativo, y siempre coordinado con el programa de educación y el cabildo. En este año fue donde los mayores crearon dos centros educativos, el Centro Educativo Peña del Corazón y el Cacique, con el fin de que en estos centros se dieran los saberes propios, porque en los demás centros, pues como estábamos tan metidos en el sistema, entonces se estaba impartiendo la escuela, la educación tradicional. Entonces la creación de estos dos centros fue clave para implementar una educación diferente. En este centro yo llegué como en el año 91, entonces el proceso, pues ya había un proceso adelantado con los demás docentes, y los docentes, como eran escogidos por los mayores y solamente tenían una bonificación, porque este centro fue creado mediante un proyecto denominado Christian Children, entonces comenzaron con una bonificación. Ahí cuando más los mayores hablaban de recuperar la lengua, de recuperar valores que estaban ausentes, pues se notaba que se estaba perdiendo pues algunos valores fundamentales, como era la lengua. Entonces pues los maestros decidimos realizar algunos materiales didácticos para la enseñanza del Namuiwan, desde preescolar y en primero. ¿Por qué en estos grados? Porque pues casi no habían materiales, y los niños en edad preescolar, pues la mayoría llegaban hablando la segunda lengua, la lengua dominante. Entonces de ahí nosotros realizamos materiales didácticos para preescolar y primero, que algunos docentes pues lo practicaron por varios años. ¿Y qué dificultades? En el año 2007 pues me tocó pues como la oportunidad de experimentar estos materiales, y una de las dificultades que se presenta es la interferencia lingüística, pues por la dominación de la segunda lengua, pues los niños hablan más la segunda lengua, escuchan, entienden, pero no lo hablan la lengua materna. Entonces eso es un problema, y a raíz de ese problema pues también presenta la diglosia, que cuando lo hablan, entonces hablan muy revuelto, como se dice, como un ejemplo, cauyi bestia, chumbo de bestia. Entonces ahí es como problema de disglosia. No sé si acá están los lingüistas, de pronto esos términos, yo no soy lingüista, entonces después me aclararán. También presentan como diferencias fonológicas. Pues nosotros en nuestro idioma la vocal O no lo tenemos en cuenta. No hay palabras con la vocal O, entonces al comunicar en la segunda lengua pues mucha gente pues nos confundimos la O con la U. ¿Por qué? Porque pues la estructura gramatical es tan diferente, la del Namuiwan con la del castellano. Entonces, otra de las dificultades que se presentó en la enseñanza del Namuiwan fue como la falta de concientización de la lengua materna, de algunos padres de familia, de los mismos docentes, que estábamos como muy
colonizados con la educación. Entonces, en el centro en los centros educativos donde impartíamos del Namuibam, nos señalaban de eso que centros que no sabíamos, que éramos profesores de la selva, bueno, que docentes, que de pronto los niños que salen de estos centros no van a poder en otros colegios. Y bueno, fueron unos señalamientos como muy negativos hacia los profesores que estábamos trabajando para el fortalecimiento del Namuibam. Pero gracias a los mayores, a las mamás y a algunos lingüistas de buena fe que también pues nos asesoraron muchísimo durante el proceso para la elaboración de materiales y también pues capacitando para la enseñanza también, porque pues otra dificultad fue que los maestros no estamos formados, no estamos capacitados para la enseñanza de Namuibam, para la enseñanza de lengua indígena. Las anteriores dificultades fueron como más dificultades del aula. Dificultades en el manejo de los dos idiomas. Pues en algunos establecimientos los docentes de los primeros grados no son bilingües, a pesar de que se ha demostrado que el aprendizaje de la lectoescritura con la lengua materna hace más fácil el aprendizaje del castellano. Pues el programa de educación como política le sacaron de que los maestros fueran bilingües en los primeros grados, pero pues ese mandato pues en algunos centros se hace caso omiso, porque pues en algunos centros en grados inferiores hay docentes mestizos. Entonces la resistencia al cambio, fue muy general en los padres de familia, en los docentes. El poco material didáctico propio para la enseñanza de las lenguas. Pues a veces se sacan materiales, pero pues se publican muy pocos, entonces cuando uno ya quiere experimentar con los materiales ya no hay, toca que sacar fotocopia. El impacto negativo de los medios de comunicación ha sido como un medio que también no ha favorecido mucho en el proceso. Los docentes no formados para la enseñanza bilingüe, lo mencionaba hace rato, que de pronto por no haber una capacitación, entonces seguimos dando lectoescritura con el nacho, con el poquito, y nos da como miedo de experimentar con los materiales propios. O a veces realizamos, otra de las dificultades sería que realizamos materiales y los dejamos de lado, no los utilizamos. Pues los mismos MISAC, no sé, a veces pues no valoran los trabajos que hacemos, como que no creemos en nosotros mismos. Yo creo que eso sucede no en mi comunidad, sino en las demás comunidades también. El programa de educación en el año 2009 realizó unas visitas pedagógicas y se dieron cuenta de que el 84% de maestros pues en sus aulas escolares hablan el Namuibam y solo el 16% en castellano. Entonces esto pues indica que a pesar de tantas dificultades, pues algunos maestros ya estamos desarrollando el Namuibam en los espacios escolares. Los materiales didácticos, pues estos son como algunos de los materiales que hemos utilizado y hemos puesto en práctica durante el proceso de la enseñanza del Namuibam. Un aspecto importante acerca de esto fue la unificación del alfabeto. En el año 2009 pues se reunieron todas las autoridades y se unificó el alfabeto, porque anteriormente los materiales que se realizaban se realizaban con diferentes propuestas, con la propuesta de ILB, el fonémico, el fonológico. Entonces actualmente
pues gracias a esa unificación ya los docentes pues están haciendo como pues más materiales. Aquí quiero comentar un poco sobre la enseñanza del Namuyo desde la lengua materna. Pues los estudiantes a veces nosotros decimos que tienden a confundirse el Namuyo con el castellano, pero sucede que nosotros no implementamos buenas estrategias para que estos niños se confundan. Entonces, una de las estrategias que yo utilicé en mi aula fue el de, si estoy dando un Namji, en espacio puede ser un espacio de una semana, de 2, de 3 meses. El proyecto que presenté anteriormente, pues hice por 4 meses, solo Namji, porque los niños pues entendían, solamente no lo hablaban. Entonces hice un proyecto y llegué a acuerdos con los padres de familia. Entonces trabajé como por 4 a 5 meses solo en Namri. Entonces, pues con el alfabeto fonológico. Y luego, también mediante palabras, empezando con la she, luego las palabras presentando como push, ash, y shu, tul. Presento esas palabras y alrededor de esas palabras con los mismos estudiantes entonces hablamos o formamos oraciones. Y luego, ya para la enseñanza de la segunda lengua, se presentan las letras que no hay en los grafemas que no hay en Namuiwam. Por ejemplo, la J, la B. Entonces puede empezar uno por el nombre. Si hay un nombre en el salón, Juan Esteban, Joaquín, Jesús, entonces uno ya empieza con la presentación de los nombres. Y ahí pues los estudiantes con ese proceso pues leen en Namuiwam y en castellano. Entonces a mí me parece que pues, la estrategia que utilicé pues me permitió lograr el objetivo que quería, que hablaran en los dos idiomas. Bueno, esa es una de las estrategias. Otra de las estrategias importantes fueron pues las salidas a sitios históricos, el juego, la poesía, todo eso en Namri. Entonces, por eso hizo falta como mucho material de apoyo en este proceso, porque materiales de fuera pues se encuentran muchísimos materiales del ministerio, pero en nuestra comunidad pues son pocos. ¿Cuál es el sueño que buscamos en estos momentos? Pues el sueño es que sin dejar de ser Misak, sin dejar de hablar el Namji, aprendamos otra lengua indígena o otra lengua extranjera para poder comunicarnos a nivel regional, a nivel nacional e internacional. Bueno, para terminar, pues también traigo aquí como estrategias un video de 8 o 9 minutos, entonces pues quiero compartir con ustedes.
Sí, son como las estrategias que pues utilicé con los niños y que los demás compañeros también utilizan, pues el juego, la danza, y pienso que de pronto pues los estudiantes en estos espacios, en el juego, en la danza, pues ellos mediante esos ejercicios pues ellos hablan de sus sueños y de sus esperanzas. Entonces son como unas estrategias que son como fundamentales para utilizar en la enseñanza de la UAM. Bueno, pues muchas gracias y espero que les haya pues, aportado en algo y pues espero las preguntas, a ver, que no sean corchadoras.